Muy buenas noches a todos y todas, bienvenidos a Sin embargo Semanal, aquí en su canal favorito de YouTube, Sin embargo al aire. Gracias por acompañarnos en este cierre de semana para hacer un resumen informativo de lo más importante que aconteció esta semana que terminó octubre y ya comenzó noviembre. Ilse, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con estas festividades de Día de Muertos? Hola Dulce, hola a todo el auditorio que nos acompaña en este Sin embargo Semanal. Pues muy padre, también es de mis épocas favoritas del año. El fin de semana pasado estuvo bien padre, ¿no? Todo lo que hubo en la Ciudad de México. No sé si tú pudiste ir a alguna actividad, igual si el público pudo ir al desfile, a las rodadas que hubieron. Creo que hubo demasiado de todo y estuvo muy divertido, ¿no crees? Sí, también vimos fotos en la República Mexicana, en otros estados, fotografías de flores de cempasúchil, como en el sureste tienen otras prácticas, por ejemplo, que sacan literal a sus muertitos para limpiarle los huesitos, allá en Campeche, por ejemplo. Y bueno, aquí sí el desfile estuvo muy masivo, suerte para quienes pudieron verlo bien, sobre todo quienes se formaron desde muy temprano. Y la rodada es mañana, Ilse, para quienes estén interesados, el 5 de noviembre se va a hacer una rodada nocturna, vayan disfrazados, todavía quedan rescoldos de Día de Muertos y ya pronto estaremos respirando ponche y demás cuestiones navideñas. Pero rápidamente vamos a un corte y volvemos para informarles sobre lo más importante aquí en Sin embargo Semanal. Gracias por acompañarnos y vámonos rápidamente con lo que aconteció el último día de octubre, el lunes 31, sobre temas del caso Ayotzinapa. Y es que el caso sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ha entrado ciertamente en una crisis ante los cuestionamientos que han surgido contra las investigaciones, también la salida del fiscal especial y ahora el retiro de 2 de los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes que estuvieron observando las investigaciones alternativamente a la realizada por la Fiscalía, Procuraduría anteriormente. El grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que tras un peritaje de 467 capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp que se incluyeron en el informe de la Comisión para la Verdad, se encontraron inconsistencias en cuanto a fechas, la forma de escritura de algunos de los mensajes y los dispositivos que se utilizaron. Por ello, el grupo concluyó en su informe que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico. Esto lo dijeron en una conferencia de prensa. Antes de escuchar al respecto, decirles que el grupo informó que se presentó una propuesta al gobierno federal que significa su parcial salida ya de México luego de permanecer aquí investigando durante años. Sería solo 2 miembros del grupo quienes se quedan en el país, Ángela Huitrago y Carlos Beristain, y otros 2 ya se retiran del caso, Claudia Paz y Francisco Cox. Yo llegué a ver la fotografía de Francisco Cox ya despidiéndose prácticamente en el aeropuerto. Sin embargo, para quedarse, aclaró Carlos Beristain, se tienen que cumplir ciertas condiciones como el compromiso de romper con las formas de actuación, como alterar, manipular o esconder pruebas. Sin más, vamos a escuchar parte de lo que se dijo en esta rueda de prensa a inicios de semana. En un intento de acelerar los resultados del caso sin las debidas medidas de investigación a tomar para ello, han conllevado una situación de crisis en la capacidad de los entes investigadores, en la independencia y en la confianza en los resultados de la investigación, así como un desconocimiento del propio papel del GIEI en la asistencia técnica internacional. Estos hechos incluyeron la presentación del informe de la Comisión Presidencial de la Verdad, de Acceso a la Justicia, la COVAG, la presentación de, como saben, de 83 órdenes de detención y el posterior desistimiento de más de 20 de ellas en medio de distintas presiones debido a la orden del fiscal general, la dimisión del fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación, de la UEILCA, para el caso Ayotzinapa, y de parte del equipo que había llevado a cabo la investigación del caso.
También una falta de información al GIEI y a los familiares con anterioridad a la presentación de dicho informe de las pruebas que no habían sido analizadas por el GIEI y que incluían, como saben, capturas de pantalla de supuestas comunicaciones entre presuntos responsables de los hechos. Desde entonces, desde esas fechas, desde mediados de agosto de este año, se desencadenaron hechos y declaraciones que han aumentado la confusión y la perplejidad de las víctimas, también del GIEI y de la sociedad mexicana, y han puesto en riesgo los avances del caso y el acceso a la verdad y a la justicia. Estas capturas de pantalla de conversaciones a través de WhatsApp no fueron conocidas por el GIEI hasta el momento en que se entregó este informe. Nosotros encargamos un peritaje informático forense del material que nos fue proporcionado por COBAG, de cuyos resultados vamos a dar cuenta en este momento, y que llevan a considerar esta evidencia como inconsistente y que además de ello no puede ser considerada como tal en un proceso judicial. La investigación sobre cómo fue obtenida y las circunstancias irresponsables de su realización debe ser objeto de una investigación. Se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad, dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje mediante la herramienta Exit Tool. Tampoco es posible verificar el tipo de dispositivo celular donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó la copia tipo screenshot o captura de pantalla, objeto de análisis del análisis forense solicitado. Si bien el entorno visual de la versión WhatsApp, versión 2.12.312, APK, utilizada en 2012 a 2015, es similar a la utilizada en los mensajes analizados, se observa que en la versión original de WhatsApp no se utilizaba a la fecha el icono de videollamada. También se logra identificar algunos screenshots con un entorno visual totalmente diferente. C. Otras discrepancias muestran diferencias en la forma de escritura, algo inusual en la aplicación. D. El doble check azul en algunos mensajes capturados mediante screenshot, aparentemente en octubre del 2014, opción que permite la verificación de lectura del mensaje por parte del receptor, no es coherente, ya que esta funcionalidad fue incorporada en la aplicación el 20 de noviembre de 2014. E. Se evidencian varios mensajes que fueron enviados en fechas posteriores a la generación del screenshot. O sea, la fecha de generación de la imagen es anterior a la fecha de creación y envío de los mensajes. Por ejemplo, se puede evidenciar que algunos mensajes fueron emitidos el 8 de enero de 2015 y la metadata muestra fecha de creación el 1 de octubre de 2014. Por lo tanto, no existe confiabilidad de la imagen, ya que no es posible tener una captura de pantalla de un mensaje que aún no ha sido generado y enviado. En total, se logran determinar 181 imágenes tipo screenshot que presentan este tipo de situación. Bueno, Dulce, el día del informe que fue presentado el lunes por la mañana, pues en el programa de los periodistas por la tarde hubo una entrevista con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que también es titular de esta comisión especial para el caso Ayotzinapa, quien en esta entrevista alertó que dentro de la Fiscalía General de la República hay muchos vestigios del pasado que son los que han filtrado información sobre el caso Ayotzinapa, cuyas investigaciones pues sí están, cuyas investigaciones a partir de lo que ha hecho la comisión que él encabeza pues fueron
criticadas ese día por los expertos de este grupo del GIEI, que pues alertaron que específicamente por el caso de las conversaciones de WhatsApp. Y bueno, el subsecretario de Gobernación también dijo que hay cosas que son totalmente entendibles, pero entre el GIEI y la Comisión Especial del caso hay diferencias en cuanto al enfoque tanto de lo que es la naturaleza jurídica de la investigación, como lo es el trabajo para la judicialización de todo el informe que han trabajado desde el gobierno. Si usted no vio la entrevista con Alejandro Encinas, muy recomendable porque pues él tampoco desecha totalmente lo que dicen los expertos del GIEI, dice que hay coincidencias, habla también de que pues sí, el gobierno mexicano está en la disposición de que siga este mecanismo de acompañamiento y pues sí, lo más importante de esa entrevista, Dulce, es justo que él reconoce que sí, o sea, en la Fiscalía, dentro de la Fiscalía General de la República, aún quedan vestigios del pasado, como le decía el subsecretario de Gobernación, y más adelante también va a ser dicho por el presidente López Obrador, pero ya se lo vamos a contar más adelante. Sí, justamente, Ilse, vamos a abordar lo que dijo el presidente López Obrador al respecto y también el abogado de las familias de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales. Mientras tanto, vámonos hasta el sur del mundo respecto a lo que pasó en las elecciones de Brasil y en este contexto de transición del presidente derechista, ultraderechista Jair Bolsonaro hacia Lula, quien ya había gobernado anteriormente Brasil. Bueno, hace 4 años la reputación y el futuro político de Luis Ignacio Lula estaban en ruinas. Tras un improbable ascenso desde la pobreza para llegar al líder sindical y presidente de Brasil, el hombre conocido de forma universal como Lula acabó en prisión. Sin embargo, el domingo pasado, Lula da Silva lo logró de nuevo. 20 años después de ganar la presidencia de Brasil por primera vez, el izquierdista venció al presidente Jair Bolsonaro en unos comicios extremadamente reñidos que representan un giro radical para el país tras 4 años de políticas derechistas, por ejemplo, la devastación de la Amazonía por parte de Bolsonaro. El expresidente y exlíder sindical de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva ganó la segunda vuelta el domingo por la noche con el 50.9% de los votos frente al 49.1% de Bolsonaro, es decir, la mitad de Brasil todavía está de acuerdo con las políticas de ultraderecha. Fue la elección más reñida desde el regreso de Brasil a la democracia en el 85. Lula emitió un discurso en un hotel del centro de Sao Paulo donde manifestó: hoy, es decir, el domingo, el único ganador es el pueblo brasileño. Esta no es una victoria mía ni del Partido de los Trabajadores ni de los partidos que me apoyaron en la campaña. Es la victoria de todo un movimiento democrático que se formó por encima de partidos políticos, intereses personales e ideologías de forma que la democracia saliera victoriosa. A la par de estos festejos, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuiteó que celebraba la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, con quien se había reunido en marzo aquí en México, y vía telefónica lo invitó a regresar a nuestro territorio como parte de este, digamos, club que está tratando de impulsar el presidente Andrés Manuel López Obrador con todo el sureste del país, de la región América Latina, es decir, ser líderes entre México, Brasil, también ya invitó a Chile, va a haber una visita de Estado próximamente de Boric, Ilse. Así es, Dulce, y justo la siguiente nota que le seleccionamos para el día lunes habla de esta información que, pues con el triunfo de Lula da Silva allá en Brasil, pues nuevamente la izquierda tiene la mayoría de los gobiernos del continente americano, sobre todo justo de Latinoamérica y el sur, y pues justo con estas elecciones, después de estas elecciones del domingo, y sumada a los gobiernos de México, Argentina, Chile y Colombia, la izquierda latinoamericana consiguió retomar el control de la economía de un continente que justamente está afectado por la pandemia y la inflación derivada de la guerra que se está viviendo en el este de Europa. Y después de que en los últimos años la región se precipitó hacia la derecha, en 2018 México fue el primero en revertir esta situación con la elección que ganó el presidente López Obrador. Y bueno, rumbo a 2024 la tendencia a las preferencias electorales se mantiene
pues por su partido Morena, y vamos a ver qué va a suceder en 2024. Pero bueno, a este triunfo en México le siguieron otros triunfos como en Argentina con el presidente Alberto Fernández, en Bolivia con Luis Arce, después en Chile con Gabriel Boric, y pues justamente en lo que han coincidido estos presidentes de izquierda que han ganado en recientes meses y años, pues es en hablar de una integración de América Latina, la que se perdió pues en la última década, y pues vamos a ver qué tanto se logran unir estas economías que representan pues una economía conjunta muy muy fuerte, encabezado también los trabajos por el presidente de México, que como bien decías, Dulce, ya invitó a los presidentes de Argentina, Brasil y Chile. Argentina y Chile ya confirmaron que vienen en próximos meses. Si nos vamos a ver de qué se trata esto de integrar nuevamente a América Latina. Con el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones en Brasil, sumado a los gobiernos de México, Argentina, Chile y Colombia, la izquierda latinoamericana consiguió retomar el control económico de un continente afectado por la pandemia y la inflación por la guerra entre Rusia y Ucrania. Después de que en los últimos años la región se precipitó hacia la derecha, en 2018 México fue el primero en revertirlo con la elección de Andrés Manuel López Obrador, y le siguieron Argentina con Alberto Fernández, Bolivia con Luis Arce, Chile con Gabriel Boric, Colombia con Gustavo Petro y ahora Lula da Silva en Brasil. El 2 de marzo pasado, López Obrador recibió a Lula en México con los brazos abiertos. Tras conocer su victoria este domingo y luego de que su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, estuvo en Chile y Argentina la semana pasada, el presidente mexicano reiteró su simpatía. Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil, habrá igualdad y humanismo, publicó en un tuit acompañado de una foto juntos. De nada han servido las campañas de la derecha de desprestigio y estigmatización sobre las apuestas de la izquierda, a la que se acusa constantemente de pretender en sus países una deriva como sucedió en Venezuela. Ha sido la mala gestión de la pandemia y sus consecuencias económicas, así como la devastación ambiental en la Amazonia, lo que prevaleció en el electorado al momento de preferir a Lula da Silva en Brasil o a Gustavo Petro en Colombia. Y pasando de Brasil y toda la región de América Latina, volviendo aquí a México, siguen saliendo información del hackeo de Guacamaya Leaks. Y bueno, esta vez nuestra compañera Daniela Barragán, dentro del chapuzón que se está echando de los miles y miles de correos, encontró como personajes de oposición como Casar y Claudio X buscaron amparos como afectados por el AIFA. La batalla legal para inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles no solo fue con los pobladores, los posibles afectados de manera directa. Quienes interpusieron los amparos fueron 3 de los principales rostros de la oposición civil. Se trata de Gustavo de Hoyos, Claudio X González y María Elena Morera, que movilizaron a despachos y amigos para sumar amparos contra la obra. La Sedena y la Consejería Jurídica de Presidencia compartieron reportes sobre el estatus de estos recursos que tuvieron poco éxito para los que se sintieron agraviados por dicha obra que fue inaugurada en marzo de este año. Vamos a ver el video siguiente con los detalles al respecto de Guacamaya Leaks. Abogados, empresarios, activistas y sus familiares fueron algunos de los promoventes de los amparos que buscaron detener la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En los reportes que fueron enviados desde la Secretaría de la Defensa Nacional a la Consejería Jurídica de Presidencia, se pueden leer los nombres de ejidatarios y representantes de los pueblos originarios, pero los primeros en la lista son personajes cercanos a las organizaciones de Claudio Javier González Guajardo y Gustavo Adolfo de Hoyos Walter. Incluso ellos promovieron 2 de los amparos. También están en la lista María Elena Morera Mitre, Juan Ramón Morera Mitre, María Amparo Casar y Gerardo Carrasco. Son activistas unidos por distintas organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Causa en Común, y luego lideraron la alianza política Va por México.
Cada uno de ellos se dijo afectado directamente por la construcción del aeropuerto en el Estado de México, que se inauguró el pasado 21 de marzo del 2022. Desde sus inicios, el aeropuerto Felipe Ángeles enfrentó problemas en tribunales. El colectivo No Más Derroches, encabezado por el abogado Gerardo Carrasco, inició la batalla luego de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, proyecto del expresidente Enrique Peña Nieto, que López Obrador canceló en sus primeros días de gobierno. Y luego vinieron más recursos legales para impedir la construcción del AIFA. El propio López Obrador admitió que fueron 140 amparos de 18 despachos los que el gobierno federal había recibido contra la obra, que tuvo que declararse asunto estratégico y de seguridad nacional para librar la mayoría. Durante semanas, la Consejería Jurídica de Presidencia y la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena se compartieron correos electrónicos con la relación de los juicios del AIFA. Los despachos que promovieron los recursos fueron los de Gerardo Carrasco Chávez, Antonio Aramburu Mejía y otros por propio derecho. Bueno, Dulce, llegamos al martes 1 de noviembre, justamente ojalá la hayan pasado bastante bien. Si no vio el programa de los periodistas del día martes, vaya a verlo porque se hizo un video muy bonito de todas las fotos que nos enviaron desde el público, desde diferentes partes de México, pero también, Dulce, llegaron fotos de Tokio, de obviamente muchos de Estados Unidos, pero esas de Tokio y Alemania también, donde sobre todo los comentarios ponían que no es tan fácil conseguir la flor de cempasúchil en otros países, pero ellos las hacían, ¿no? Con papel picado, con papel, pues ahora sí que con mucha imaginación lograron poner sus ofrendas. Ese videito también lo subimos por aparte en YouTube, así que si usted mandó su foto y quiere verla o compartirla con su familia, pues ahí busque el video en el canal de Sin embargo al aire. Pero bueno, Dulce, después de este recordatorio del día 1 de noviembre, ese día también el tema del informe que dio el día lunes el grupo de expertos llegó a la conferencia matutina del presidente López Obrador, quien refrendó su confianza en Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y el encargado de esta comisión especial del caso Ayotzinapa, a quien calificó como un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información. Y bueno, también fue cuestionado sobre su opinión sobre los expertos del GIEI y sobre todo también de esta información de donde ellos alertan sobre las capturas de WhatsApp, y el presidente afirmó que tienen todos los elementos para sostener esta investigación y el planteamiento que se ha hecho desde la Comisión para la Verdad. Pero sin más, vamos a escuchar lo que dijo el día martes el presidente tanto sobre Encinas como sobre el GIEI y sobre la investigación del caso Ayotzinapa. Sí, le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información. Y se tienen todos los elementos para sostener la investigación. Y se van a seguir haciendo averiguaciones y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia. Lo que sucede, ya se los expliqué en una ocasión, es que pensaban que no íbamos a actuar, ni que se iba a ir pasando el tiempo. Entonces, les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones, sobre todo al procurador Murillo Caram y a militares.
porque no tenían esa intención. Entonces, cuando se toma la decisión de que no va a haber impunidad para nadie y se actúa, pues se les descuadran sus cálculos. Pero existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando. Por eso hubo una especie de rebelión al interior de la Fiscalía. Porque no esperaban que se actuara como se hizo. Pero tenemos un informe de la comisión y hay todos los elementos para actuar. Y no se cierra el expediente. ¿Qué opinan Se va a seguir del trabajo del GIEI? Se va a seguir investigando. Es que ellos se dividieron. Dos se retiraron y dos se quedaron. Bueno, eso fue lo que dijo el presidente López Obrador al respecto de las conclusiones del grupo, y como se lo prometimos, también tenemos la reacción del abogado Vidulfo Rosales, quien tuvo entrevista con los periodistas. El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa afirmó que dentro de la Fiscalía General y también de la Secretaría de Defensa Nacional operan personajes de administraciones pasadas que actúan para impedir que se conozca la verdad sobre lo ocurrido y ponen todo tipo de trabas a las investigaciones para dar con el paradero de los estudiantes. Esta es una interpretación que coincide con la del subgobernador de Derechos Humanos Alejandro Encinas, que también ya le mencionábamos. Vamos a escuchar parte de esta charla que tuvieron los periodistas con Vidulfo Rosales. Mira, nosotros creemos que en la última recta de la investigación, vuelvo a repetir, se dieron señales de estancamiento de la investigación. Se dieron señales de suma preocupación del caso. ¿Cuáles son esas? Primero, pues, que se cancelaron las 21 órdenes de aprehensión sin una explicación sólida hasta el día de hoy. Segundo, se sometió a una presión fuerte a Omar Gómez Trejo, de tal manera que se vio obligado a dimitir de la Fiscalía Especial y se nombró un fiscal especial de manera unilateral, sin platicarlo con los padres y madres de familia, cuando es un mecanismo que se construyó de manera conjunta. Y bueno, ya no se tomó en cuenta a los padres para el nombramiento del nuevo fiscal. Creo que esos elementos y toda la andanada del ejército mexicano, toda la presión que se estaba ejerciendo contra los representantes, contra Alejandro Encinas, se vio envuelto por un ambiente turbio el caso, por un ambiente de suma preocupación, y la presentación obviamente de este informe, de este informe del GIEI, de que los chats eran inconsistentes. Esto nosotros ya lo sabíamos, ya antes del informe del GIEI, nosotros ya tenemos conocimientos de estas inconsistencias, pero obviamente esperábamos que fuera el GIEI el que lo dijera. Entonces fueron momentos, digamos, donde se dieron señales ominosas en el caso, de suma preocupación, que creo que sí cayó un estancamiento y sí medró la confianza de los padres de familia. Pero también queremos rescatar que hubo una reunión importante con el presidente el día 24 de octubre, ¿verdad? En esa reunión, todos estos temas que hoy en día estamos poniendo sobre la mesa, excepto los chats, eso no se comentaron, pero todos los demás temas se dirimieron en esa mesa y se salieron con una ruta de trabajo que, desde mi punto de vista, estas rutas de trabajo permitirían restablecer la confianza, limar ahí asperezas y continuar en la investigación. Entonces, pero eso depende de cómo se avance. Tenemos el presidente nos convocó para dentro de un mes. Se supone que en un mes ya tendríamos que haber avanzado en la reactivación de las órdenes y en lo del tema de la fiscalía.
Bueno, Dulce, también del día martes tenemos información sobre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que siguió esta semana pues con el recorrido que está realizando por los congresos estatales para hablar sobre la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y bueno, previo a la aprobación que se está dando en los congresos. Ahora estuvo en el Congreso de San Luis Potosí, donde habló de que existe una denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa por crímenes de lesa humanidad. Esto luego de que un día antes, o sea, el secretario de Gobernación ya lo había dicho al inicio de la semana en el Congreso de San Luis Potosí. El día martes en el Congreso de Coahuila lo reitera, esto luego de que en su cuenta de Twitter el expresidente afirmó: no, secretario Augusto, no existe ninguna investigación internacional contra mí, tampoco en La Haya. Infórmese antes de hablar. Para mentir se requiere talento. Aquí le dejo los casos bajo investigación en la Corte Penal Internacional. Le pone ahí el archivo adjunto y le pone un hashtag. Ya siéntese, señor. Bueno, a Felipe Calderón le llevamos diciendo eso años, ¿verdad? Pero vamos a escuchar cómo reitera el día martes el titular de Segov esto que ya había firmado días antes. Esa operación Rápido y Furioso es eso, es un crimen de lesa humanidad y por eso aquí se lo digo, aunque ustedes ahora reniegan de Calderón porque entiendo que ya no está en Acción Nacional, por eso se lo digo que va a haber justicia en este país y que sí hay una demanda en la Corte Penal Internacional en La Haya y está en periodo de formación de pruebas y hay otra demanda también en otra denuncia en otros tribunales internacionales. Por eso está detenido su compañero de partido, Genaro García Luna, en los Estados Unidos. Y si el número 2 de ese gobierno está actualmente sujeto a proceso, seguramente no tardará en llegar la justicia y va a llegar hasta más arriba. Pues no se sentó el señor Ilse, reiteró lo que había acusado, que el expresidente Felipe Calderón estaría siendo investigado en La Haya luego de ser denunciado por delitos de lesa humanidad. Recordemos que en su gestión fue cuando comenzó la guerra contra el narcotráfico, que hasta la fecha nos tiene como país. Vamos con el último tema del día martes 1 de noviembre, algo que pues prendió bastante fuego durante todos estos días y tiene que ver con la reforma electoral. Una encuesta telefónica realizada por el mismo Instituto Nacional Electoral confirmó que 9 de cada 10 mexicanos está de acuerdo en principales modificaciones contenidas en la iniciativa de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con esta encuesta, el 93% de ciudadanos apoya la propuesta de destinar menos recursos públicos a los partidos políticos. Un 87% de los encuestados avala disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal. Otro 78% apoya que los consejeros y magistrados sean electos por el voto de la ciudadanía y no por el Congreso. Y el 74% acepta reducir los recursos que se le otorgan al INE. A lo largo de este programa vamos a abordar las reacciones diferentes ante los resultados de esta encuesta, Ilse. Así es, Dulce. El día martes, cuando se difunde esa encuesta, es precisamente la representación de Morena ante el INE quien difunde esa encuesta y además denuncia que la encuesta estaba siendo ocultada por el INE, ya que pues supuestamente se había solo hecho llegar a los consejeros electorales, pero aunque Morena había solicitado formalmente que se le diera acceso a los resultados de esa encuesta, pues hasta ese momento no se les había dado. Y bueno, vamos a pasar así al día miércoles 2 de noviembre, donde también le vamos a hablar bastante de este tema. Y es que la primera nota que tenemos para el día miércoles es sobre el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien se apresuró en su cuenta de Twitter a hablar sobre esta encuesta y justificó que no se le diera difusión, ya que dijo que pues es de consumo interno, casi, ¿no? Dijo que no se ocultó y que aunque es de consumo interno, estuvo en el portal de transparencia. Algo que se ha hablado en los programas de esta semana en Sin embargo al aire es que
sí estaba en el portal de transparencia, pero no era como que se seguía un proceso y se obtenía, ¿no? Casi había que hacer una solicitud para acceder a ella. Y bueno, justo como le hablábamos, Mario Rafael Yergo, el representante de Morena ante el INE, dijo que había pedido formalmente acceder a esta encuesta a la Dirección General de Comunicación Social del INE, y pues que hasta el martes que soltó la bomba la representación de Morena, pues no había habido comunicación directa de esta parte del INE, y ya sueltan la encuesta, entonces ya se comunican con ellos y les dicen, ay, fue un error, pero no era que la estuviéramos ocultando. Y lo mismo, Córdoba en su cuenta de Twitter escribió: una encuesta mandada a hacer por el INE hace 2 meses mostró, entre muchos otros temas, la percepción de la ciudadanía respecto a la reforma electoral. En ese momento, solo un 27% conocía el contenido de las iniciativas que se discuten en el Congreso. Esas encuestas son encargadas por el INE con regularidad un par de veces al año y son publicadas invariablemente en el portal de transparencia del Instituto. Lorenzo Córdoba también añadió: después de un amplio proceso de deliberación pública como el que ha ocurrido en estas semanas y al contraste con más información, es normal que se modifique la percepción ciudadana respecto a los temas que se consultan en encuestas de opinión. Un ejemplo claro es que hace 2 meses la confianza en el INE era de 67%, hoy ha crecido al 73% según el último sondeo realizado. Es algo normal que cambie la opinión pública cuando existe más información disponible. El punto ahí es que Lorenzo Córdoba pues decía un poco, ya no importa tanto esa encuesta, donde manifestaba el 51% de los encuestados que estaba a favor de una reforma electoral y más del 90% que estaba a favor de que se reduzca el dinero a los partidos políticos, pues dice, ya ahora, ya que pasaron 2 meses, seguramente la información cambió. Aunque yo creo, Dulce, que si a ti vienen hace 2 meses o hoy a preguntarte, oye, ¿quieres que se reforme el INE o quieres que se le dé menos dinero al INE y a los partidos? Pues yo creo que la respuesta no va a variar de hace 2 meses acá, ¿verdad? Pero fue todo un tema que sí le vamos a seguir dando las actualizaciones porque llegó a todos lados, Dulce. Sí, el mismo dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, le contestó ante estos argumentos al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que si el problema era el contexto, que todavía no estaba en debate como tal la reforma electoral cuando se aplicó esta encuesta en septiembre-octubre, pues que se haga otra nueva encuesta con las mismas preguntas, y lo retó a aceptar los resultados que según Delgado serían parecidos a favor de la reforma electoral. Vámonos con otro tema. Le hablábamos sobre las conclusiones del grupo interdisciplinario respecto al caso Ayotzinapa, las faltas en las capturas de pantalla de WhatsApp, si son reales o no, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de este contexto, otra filtración del grupo Guacamayas hallada por nuestra compañera Daniela Barragán habla que un asesor del alto mando de Sedena cuestionó en el 2019 la honestidad de estos expertos del grupo interdisciplinario, quienes 2 de ellos ya se fueron de México. Las tareas del grupo interdisciplinario de expertos independientes siempre estuvieron llenas de obstáculos, y aparte de esa hostilidad vino de los elementos del ejército, que desde su titular, el entonces general secretario Salvador Cienfuegos, se opusieron a que el gobierno y este grupo investigaran a militares. Los asesores de esa época intentaron transmitir esa incomodidad al actual secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, desde el 2019. Fue en una carta que, sin embargo, obtuvo justo a partir de los archivos filtrados por el colectivo Guacamaya, que puede leerse las alertas de Sandoval sobre algunos de los integrantes de este grupo. Vamos a ver este video con detalles, con información de Daniela Barragán. Las tareas del grupo interdisciplinario de expertos independientes estuvieron llenas de trabas. Desde su llegada a México en 2014, sus integrantes han sufrido recortes presupuestales, presiones y hasta espionaje. Todo ello complicó su labor, que es la de investigar qué ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos en Iguala Guerrero. Parte de esa hostilidad vino de los elementos del ejército, que desde su titular al momento de la desaparición, que era el general Salvador Cienfuegos Cepeda, se opusieron a que el gobierno y el GIEI investigaran o por lo menos interrogaran a los militares. Los asesores de la Sedena de esa época intentaron transmitirle esa inconformidad al actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en el año 2019. Así lo muestra una carta que le envió Sergio González Gálvez,
embajador emérito de México y que fue asesor del alto mando entre los años 2000 al 2018. Es decir, que fue asesor de los generales Clemente Ricardo Vega García, Guillermo Galván Galván y Salvador Cienfuegos, los altos mandos en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto respectivamente. En la carta, a la que sin embargo tuvo acceso, pueden leerse las alertas que se le enviaron a Sandoval sobre algunos de los integrantes del GIEI, exaltando elementos como su nacionalidad y asegurando que en sus investigaciones había un sentimiento más de venganza que un deseo legítimo para averiguar qué ocurrió con los 43 normalistas. La carta se derivó de un artículo publicado en la revista Proceso titulado "Debe investigarse a obstructores de la indagatoria, exmiembros del GIEI". Para ese texto, entrevistaron a Ángela Buitrago y Carlos Beristain, quienes en ese momento señalaron que era fundamental investigar a los funcionarios que obstaculizaron y manipularon las pesquisas y, en interpretación del asesor de los expertos, abiertamente sugerían que las Fuerzas Armadas cometieron hechos ilícitos. Esa afirmación quedaría acreditada en agosto de 2022 en el informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. La molestia del asesor se desprende de la publicación de los informes del GIEI, que desde el primer documento se han contrapuesto a las afirmaciones oficiales. También le pidió a Sandoval que ninguno de los integrantes del GIEI fuera parte de la Comisión de la Verdad porque desde el 27 de abril de 2016 él mismo le enlistó a Salvador Cienfuegos en un memorándum todos los vicios que caracterizaban la actuación del GIEI en México. Y bueno, Dulce, yéndonos a un tema internacional, también dando seguimiento a la elección allá en Brasil el día domingo, pues las cosas no han sido bastante sencillas en ese país en lo que va esta semana, y es que miles de seguidores del presidente Jair Bolsonaro pidieron a los militares que mantengan al mandatario ultraderechista en el poder, a pesar de que se declaró dispuesto a entregar las riendas a su rival de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva. Y bueno, los defensores del presidente brasileño se concentraron frente al Comando Militar del Este en Río de Janeiro, uno de los 8 cuarteles generales regionales del ejército, y ahí alzaron los puños, ondearon banderas y corearon lemas como "Fuerzas Armadas, salven a Brasil" y "El pueblo unido jamás será vencido". Además, también esta semana, pues, cientos de conductores de camiones protestaron por la derrota de Bolsonaro con bloqueos de carreteras, y tanto que llegaron a paralizar zonas, por ejemplo, de Río de Janeiro, que llevó a las autoridades a la Corte Suprema a ordenar desmantelarlos, desalojarlos de las vías principales, porque de verdad que se hizo un caos en aquel país. Mientras tanto, desde todo el mundo seguían llegando los reconocimientos de la victoria de Lula, y pues la recomendación de la Corte Suprema a Bolsonaro fue que aceptara los resultados de los comicios del sábado. Y aunque en un primer mensaje que no llegó el mismo domingo, sino hasta el día lunes, Bolsonaro no aceptó verbalmente y expresamente la victoria de Lula. Él hablaba de las elecciones y sí, pero nunca dijo que aceptaba la victoria. Sí, parte de su equipo, pues sí decía que se iba a comenzar con la transición. Sin embargo, después de estos bloqueos y después específicamente de esta protesta frente a los cuarteles militares, Bolsonaro emite un nuevo mensaje donde llama a que pues cesen las protestas y se quiten los bloqueos. Pero aún así, Dulce, pues se ha resistido a decirlo, ¿no? Que perdió, y a aceptar el triunfo de Lula en Brasil, Dulce. Muy a la Trump, porque incluso la llamaban el Capitolio brasileño o algo así, que es justamente lo que hizo Trump, desconocer los resultados cuando ganó Joe Biden, y bueno, ya vimos lo que sucedió en el Capitolio aquel enero. Vamos a darle seguimiento a esta transición en Brasil y al fortalecimiento de una unión en América Latina
liderada desde aquí, desde México. Mientras tanto, vamos a platicar otra vez de la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México. Nos gustaría que fueran noticias agradables, pero pues si no son los rótulos, son ver su cara gigante en un edificio allá por Tlatelolco. Y bueno, ahora pues oficialmente se ve como la Auditoría Superior de la Federación le detectó irregularidades por 122 millones de pesos, lo que no se podría hacer con ese dinero justamente en la alcaldía corazón económico y cultural de la capital del país. En información de Daniela Barragán, en 15 meses la alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en la Ciudad de México y gobernada por Sandra Cuevas, acumuló anomalías por 122 millones de pesos, esto de acuerdo con la última revisión a la cuenta pública 2021 por parte de la Auditoría Superior de la Federación que se publicó la semana pasada. El análisis que se hizo fue al Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento tanto de municipios como de demarcaciones del Distrito Federal y fue para el ejercicio fiscal de 2021, es decir, implica de manera ya directa la administración de Cuevas, ya que según explican los auditores, el 99.8% del dinero de este fondo afectado se comprometió el 31 de diciembre de 2021 y las erogaciones se concretaron el 31 de marzo de este año. Recordemos que Sandra Cuevas tomó protesta como alcaldesa justo en octubre del año 2021. Justo la semana pasada hablábamos de cómo celebró su primer informe de gobierno mostrando una y otra vez su rostro. El reportaje de Daniela Barragán detalla que la auditoría le encontró en la revisión del gasto que el dinero no se reintegró de manera adecuada a la tesorería, que hubo gastos injustificados, pagos por servicios que no se sabe si se recibieron, y en general opacidad en el gasto. ¿Dónde quedaron esos 122 millones de pesos, Ilse? Pues mira, cabe aclarar que estas alertas de la auditoría, aún los funcionarios señalados pues tienen la posibilidad de aclarar qué sucedió con ese dinero, si es que hubo algún error, si es que no llegaron facturas, lo que sea. Ya justo la alcaldesa Sandra Cuevas pues manda un video donde, qué novedad, acusa a la jefa de gobierno de que ella es la que tiene el dinero y bla, bla, bla. Pero bueno, la verdad es que esta es su respuesta a la alcaldesa, pero lo que yo quería destacar, Dulce, porque justo tú decías, ¿cuánto vimos su rostro ahora en la promoción de su informe de gobierno? Y es que Sandra Cuevas tiene una tendencia a que la veamos, yo creo que eso es lo que quiere, Ahí la ¿no? estoy viendo unas 3 veces. Lo quería mencionar justamente porque vi varios tweets que decía, a ver, encuentren este video cuántas veces vea a la alcaldesa, ¿no? Y por ejemplo, la estamos viendo a ella moviéndose y hablando, como siempre, muy arreglada, muy maquillada, muy tal. Eso no tiene nada que ver, pero bueno, o sea, que se destaca ella por eso, ¿no? Que siempre se muestran frente a las cámaras, incluso ahorita que la vimos frente a un mercado y baches súper arreglada, ¿no? Pero aquí es otra vez ella a cuadro, ella atrás en esa pintura que tiene allá. No, es una fotografía de ella. Y otra fotografía chiquita de ella misma en su oficina. No sé, digo, a lo mejor está mal que lo diga y no es en ningún sentido despectivo ni nada, pero qué bueno que se quiera tanto porque... digo, no sé si tú te traerías 2 fotos a la oficina tuya. Aquí no se ve a cuadro, pero se ven varias fotografías de mí misma para impulsarme. De hecho, estas iban a ser de Dulce, pero le dije, Dulce, por favor, o sea, no apliques el Sandra Cuevas. El Sandra Cuevas. Bueno, muy superficial a lo mejor lo que le estamos comentando, pero es que a veces a mí me parece ella un poco así, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor eso no tiene nada que ver, pero pues si no tuviera tantos escándalos como ahora, incluso podría hablarse de un presunto desvío, se tendrá que comprobar si sí o no, si como ella dice ya ni tiene el dinero, lo tiene la jefatura de gobierno, pero bueno, sí da mucho de qué hablar el verla en un video como este, ¿no? No sé si tiene asesores de imagen, ¿por qué la asesoran así, no? Entonces, pero bueno, Dulce, muy superficial ese comentario. Vámonos a lo que sigue, y es que llegamos ya al jueves 3 de noviembre, se nos está yendo bien rápido este semanal, ¿verdad, Dulce? Creo que las dos traemos la energía así de, ya usted seguramente vio a Dulce ayer y hoy en de 12 a 1, bastante bien, lo has hecho, Dulce, déjame decirte, y pues traemos como ese feeling ahorita de corre todo el día, ¿no? Y llegamos el jueves 3 de noviembre, Dulce, y es hora de pedir likes. Sí, a usted no le gusta lo que hace Sandra Cuevas, pero le gusta, sin embargo, semanal. Por favor, regálenos un like, no le cuesta nada, un clic también, si no se ha suscrito al canal de Sin embargo al aire, o recomiéndenos entre sus conocidos.
Sin embargo, al aire, la mejor programación, la mejor información, solo aquí. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Vamos jueves 13 de noviembre, hoy viernes 4 de noviembre y vámonos a descansar. Así es, Dulce. Continuamos con este resumen y del día de ayer le tenemos esta información, y es que el tema de la encuesta también llegó a la conferencia matutina del presidente López Obrador, quien criticó ayer que el INE haya ocultado la encuesta y pues incluso afirmó que el consejero presidente de ese instituto, Lorenzo Córdoba, pues da pena ajena al justificar que la encuesta es de hace 2 meses. El presidente lanzó una dura crítica en su conferencia matutina de ayer al INE por esconder la encuesta, pero también pidió a sus adversarios que no manipulen, pues afirmó que la reforma no busca desaparecer al INE, en referencia a la campaña en redes y en medios de comunicación, por medio de la que se denuncia un supuesto intento del gobierno federal de desaparecer a los órganos electorales. Vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer el presidente respecto de esta encuesta del INE y de Lorenzo Córdoba. Miren lo que hizo el INE. Tiene muchísimo dinero, porque además los funcionarios del INE y del tribunal ganan más que el presidente, porque ellos no acataron lo que establece la Constitución, retorcieron la ley, se ampararon y tienen fideicomisos y se dan la gran vida. Pero ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron. Sí, 2. Una creo que a principios de año y otra en septiembre. Y no dieron a conocer los resultados. Y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información. Y ayer sale el presidente del INE, que da, la verdad, pena ajena, a decir que pues eso era hace 2 meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado, porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral. Ahora, como está en debate, pues ya se enteraron más gentes, porque cuando hicieron el levantamiento solo se habían enterado el 37%. 27%. Entonces sería muy bueno hacer otra. Pero miren, espera, regresa. ¿Esto quién lo puso? Ellos. Pero fíjense cómo destacan. Vamos a suponer, como dirían los abogados, aceptando sin conceder, que solo es el 27%. ¿Quiénes son los más informados? Los de la élite. Son los que simpatizan más con el conservadurismo. Los que tienen más acceso al Internet, los que tienen más información porque viven aquí, en la capital o en las capitales de los estados, porque la radio está, la televisión. Pero bueno, 27. Destinar menos recursos a partidos políticos. Muy a favor, 48. A favor, 45.
en contra 5, muy en contra 1. ¿Cómo no lo iban a ocultar? Dicen que la encuesta la entregaron a los representantes de los partidos, pues también los representantes de los partidos la guardaron. Fue un pacto de silencio. Bueno, Ilse, se ha hablado muchísimo sobre los resultados de esta encuesta en torno a la reforma electoral, pero ¿cuánto costó hacerla? Muy buena pregunta, Dulce. Pues aquí, sin embargo, como siempre, les contestamos eso. Y bueno, ya para no hacerla larga, 48,000 pesos. Ilse, el Instituto Nacional Electoral pagó un total de, primero, 445,000 pesos, ya incluido el IVA, a la encuestadora Ulises Beltrán y Asociados por 3 encuestas, una de las cuales fue el levantamiento de opinión sobre la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual costó 48,000 pesos. Esto de acuerdo con el contrato publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia. La encuesta, que en un principio el INE no hizo pública y que ha causado polémica estos días, formó parte de este bloque de 3 encuestas que se realizaron vía telefónica. El contrato se firmó el 8 de abril de este año y se señala que el monto fue de los 445,000 pesos, Ilse. Así es, Dulce, y vámonos a otra información del día de ayer, y es que el ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Cara, salió del Instituto Nacional de Cardiología para ser trasladado ahora a un hospital perteneciente al Sistema de Salud de la Ciudad de México en la Alcaldía Iztapalapa. Usted recordará que ya lleva varios días hospitalizado tras ser detenido pues justo por el caso Ayotzinapa, y ahora sus abogados están diciendo que van a pedir la prisión domiciliaria por los problemas de salud que registra el ex procurador Murillo Cara. Sí, yo no dudo que esté enfermo el ex procurador, tiene varios achaques, por decirlo de alguna forma, pero parece un modus operandi, ¿no? Siempre solicitar la prisión domiciliaria basada en la salud. Ahí tenemos a la maestra, la querida Elba Ester. Y a Rosario Robles. Y Rosario Robles también la aplicó. Bueno, ahora vámonos con una noticia que pues es un poco graciosa, pero no debería de serlo. Y es que el alcalde de Badiraguato, allá en Sinaloa, la cuna del Chapo Guzmán, propuso primero un museo del narco y después se desdijo, luego de que el gobernador de Morena pues dijera que cómo creen que vamos a poner un museo al narcotráfico. A ver, la cosa fue así. José Luis López Elenes, el alcalde de Badiraguato, Sinaloa, propuso primero la construcción de un museo del narco en esa localidad. En una entrevista con un medio local, el edil dijo: "No podemos negar nuestra historia, tenemos que reconocerla y sobre esa base vamos a trabajar. Es posible que podamos tener un museo del narcotráfico, no estamos cerrados a ningún tema, todos los temas vamos a escuchar". Incluso habló ya de un presupuesto, aproximadamente 15 millones de pesos para hacerlo en Badiraguato, así como existe la capilla de Jesús Malverde, ubicada en Culiacán, este santo pues al que se invocan pues varios sectores del narcotráfico. López Elenes añadió: "Yo creo que no nos debe de asustar un museo del narco, por el contrario, tenemos que ver la parte positiva". No sé de qué parte positiva hablaba. "Somos un gobierno que escucha las voces, que va a empujar para que el desarrollo económico llegue al municipio y que logremos vencer este estigma del narcotráfico". Posteriormente se desdijo. Y es que Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, rechazó de tajo la propuesta. En su cuenta de Twitter escribió: "No comparto en lo absoluto y rechazo enfáticamente la idea de construir un museo del narcotráfico en Badiraguato. El municipio en el que nací se distingue históricamente por la vocación de trabajo, la bondad y la lealtad de su gente. Esos valores característicos prevalecen sobre cualquier insidia que busque estigmatizar esta noble tierra". Así lo dijo el gobernador de Sinaloa, Ilse. Así es, Dulce. También decía el alcalde que sí, que iba a hacer el museo a través de donaciones de los ciudadanos, que nada ilegal, pero, o sea, que todo dentro del marco de la ley. Pero si quieres hacer un museo del narco, pues ¿cómo vas a...? Bueno, iba a ser muy difícil no pasar esa línea. ¿Qué tal que llegaban y le donaban algo y quién sabe quiénes les iban a donar? Pero bueno, Dulce, del día de ayer la principal sin embargo, es sobre la Secretaría de la Defensa Nacional y sobre estos documentos que siguen revelando detalles de, pues,
detalles que fueron exhibidos por este colectivo Guacamaya. Y en este reporte que revisó, sin embargo, pues habla de que la Sedena está vinculando al fiscal general de justicia de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, con la estructura criminal de Jesús Simonel, alias El Azul o Salamandra, uno de los presuntos líderes de un grupo dedicado a la producción, tráfico, resguardo y venta de drogas, así como a la falsificación de billetes en el estado y el sureste de Veracruz, de acuerdo pues sí con estos documentos que fueron filtrados de la Sedena. Si usted no vio el reportaje del día de ayer de Sin embargo MX, vaya también a Sin embargo al aire, ahí está el video, y en Sin embargo MX puede usted leer el reportaje completo de lo que dice este informe y este alertamiento que hace la Sedena sobre el fiscal de Querétaro. Ya ves cómo no es buena idea fomentar con museos el narcotráfico, porque vemos ahí la narcopolítica que está arraigada en todo el territorio nacional. Finalmente, para pasar ya al viernes, Ilse, yo quiero preguntarles cuántos días de vacaciones han tenido este año, sin contar días festivos. Tú, yo creo que ninguno. ¿Sí? Sí tuve, pero sí, no son los que uno quisiera a veces. En este gremio es un punto y aparte, pero esperemos que ustedes hayan tenido bastantes días, pero van a tener más gracias a la aprobación en el Senado, aunque falta diputados. El Pleno del Senado de la República aprobó este jueves con 89 votos a favor, es decir, todos, ninguna abstención, ninguno en contra, la reforma a la Ley Federal del Trabajo que amplía de 6 a 12 días el mínimo de vacaciones para los trabajadores mexicanos, aunque solo lleven un año en la empresa donde trabajen. Bueno, esto aplica para el sector formal, no dejemos a un lado también, aparte del gremio periodístico que nunca descansa, a los que están en la informalidad. La iniciativa no estaba prevista para la sesión de ayer, pero salió con la sorpresa el senador y coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y bueno, esta reforma ya había sido aprobada en las comisiones del Senado desde el 27 de octubre y ahora nada más falta que la Cámara de Diputados lo apruebe para que ya sea oficial, Ilse. Así es, Dulce, ahora sí que un sueño realidad va a ser cuando ya pase esta reforma, porque sí, México es uno de los países con menos vacaciones para sus trabajadores, así que es algo más que justo y necesario. Y ya llegamos al viernes 4 de noviembre, el día de hoy, y la primera nota que le tenemos es una nota bastante triste. Seguramente usted ya escuchó esta información en los espacios de Sin embargo, y es que Ariadna Fernanda, una joven de 25 años de edad, que pidió, bueno, hay varias versiones sobre lo que sucedió con esta joven, y una de ellas es que pidió un taxi saliendo de un bar el pasado domingo en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, y su cuerpo fue localizado por unos ciclistas en la carretera que va hacia Tepoztlán, Morelos. Y bueno, así como hay varias versiones de lo que sucedió, porque su familia también dice que no tomó el taxi luego saliendo del bar, sino que también fue después a otro departamento, pero a final de cuentas su cuerpo sí fue localizado en esta área del estado de Morelos. Pues de acuerdo con las autoridades de ese estado, aunque la familia dice lo contrario, las autoridades dicen que no se identificaron lesiones en el cuerpo de Ariadna, y pues por otra parte, bueno, en este primer caso, el caso de Ariadna, las autoridades están diciendo que ella murió por una intoxicación alcohólica, que la familia, en una entrevista que tuvieron en Café y Noticias nuestras compañeras el día de hoy, Romina Gándara y Daniela Barragán, pues su sobrina dice que la primera versión que les da la Fiscalía de Morelos es que la joven murió por al ahogarse con su familia. Ahora, en una conferencia de prensa, la Fiscalía de Morelos afirma que Ariadna murió por intoxicación alcohólica y que no se presentan signos de violencia en su cuerpo. Sin embargo, su familia dice que no es cierto, que sí hay signos de violencia. Una sobrina con la que hablaron en Café y Noticias, pues dice que se vieron las fotografías y que sí, la joven presentaba signos de violencia. Este es un caso terrible que igual la Fiscalía de la Ciudad de México dijo que va a dar seguimiento en coordinación con la Fiscalía de Morelos. Y bueno, lo terrible también de este caso, Dulce, es lo nuevo de luego las autoridades tratando de justificar y de echarle la culpa a la víctima antes que nada. O sea, nadie dice que no pudo haber pasado algo así, pero porque es la primera versión que sacan, siempre en estos casos, ¿no? Así de, ¿por qué no la amarran primero bien toda la investigación? Ya vimos qué pasó con el caso de Evany y aún así se aventuran a salir corriendo a decir, no, murió por una intoxicación alcohólica. Pero bueno, vamos a dar mucho seguimiento a este caso, muy, muy indignante, porque además también se da
otro caso también muy lamentable en la Ciudad de México, y es el caso de Lidia Gabriela, una mujer originaria de Tampico, Tamaulipas, que vivía aquí en la Ciudad de México, que murió también tras abordar un taxi. Y este caso se registró el pasado martes 1 de noviembre. La joven tomó un taxi alrededor de las 5 de la tarde en la colonia Las Peñas, en la alcaldía Iztapalapa. La joven se dirigía hacia el Metro Constitución. Sin embargo, al llegar a esa zona, sobre la calzada Ermita, el chofer no la quiso bajar y arrancó por el carril de alta velocidad. Pues al ver esto, ¿quién no, Dulce? Con todas las cosas que pasan en este país, ¿quién no se ha de ver aterrado? Y lo que ella hizo, lo que dicen hasta el momento las primeras versiones de su familia, es que la joven, al intentar salir de ese taxi, primero intentó pedir ayuda, no lograron ayudarla, y lo segundo que ella hace, pues, es lanzarse de este taxi, cae, se golpea y muere. Las autoridades capitalinas también ya están investigando este caso. Al parecer fue un taxi de aplicación. Se debe de empezar a buscar ya inmediatamente y esclarecer cómo fue, porque la empresa también tendría que dar, pues, explicaciones. Pero es un caso, Dulce, que la verdad sí te pone a pensar como mujer, porque dices, ¿yo qué haría? Y yo creo que tú también lo has pensado. Yo creo que todas las mujeres de este país en algún momento hemos puesto a pensar qué haríamos si nos encontráramos en situaciones como la que vivió la joven Gabriela, como la que vivió la joven Ariadna, como la que vivió Devani, como la que vivió, y nos podríamos seguir así de muchos casos emblemáticos registrados recientemente. Pero bueno, Dulce, es otro caso que también se debe esclarecer. Y todo el tiempo, de nuestra parte, seguir exigiendo justicia, que se esclarezcan estos casos, porque hay que recordar, por ejemplo, que el caso de Devani sigue sin esclarecerse, Dulce. Así es el caso que nos recuerda mucho Devani, y también me duele mucho saber que Ariadna tenía un hijo de 5 años, quien se queda ahora huérfano, porque Ariadna a su vez era huérfana, se habían muerto recientemente sus padres. Entonces, pues en segundos, por cuestiones aún no esclarecidas, perdieron la vida 2 mujeres en situaciones aparentemente parecidas. Entonces, pues seguir la línea de las fiscalías de Morelos y de la Ciudad de México para pues ver si van a seguir cometiendo los mismos errores que hizo la Fiscalía de Monterrey, por lo cual renunció el propio fiscal allá de Nuevo León. ¿Y qué va a pasar en esto? Pero por lo pronto sí, pues tener ese miedo a subirse a un taxi y no volver a casa. Algo terrible, Dulce, lo que dices, pero muy, muy cierto. Todas siempre cuidémonos mucho. Vamos a finalizar este viernes 4 de noviembre con una nota sobre el ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Se esperaba que hoy estuviera en audiencia. Nuestra compañera Montserrat Antúnez estuvo por allá al norte de la Ciudad de México, en el reclusorio norte. Sin embargo, se volvió a posponer esta audiencia porque la defensa de Lozoya argumentó que están tratando de llegar a un acuerdo para que sea testigo protegido o bien reponga los daños hechos a Pemex. Recordemos que la principal acusación contra Lozoya es que habría recibido un soborno de más de $10 millones por parte de la constructora Odebrecht, dinero con el que se habría financiado las elecciones presidenciales de Enrique Peña Nieto. Vamos a seguir pendientes de esta audiencia que en 10 días se va a retomar para ver si se llega a un acuerdo o qué va a pasar con este extitular, que a partir de que se le descubrió comiendo un pato siendo testigo protegido, se ha cambiado pues bastante la situación, Ilse. Así es. Bueno, vamos a terminar este resumen que les hemos preparado con una noticia internacional y cambiando un poco de temas. Esta semana se anuncia la compra de Twitter por parte del empresario, el multimillonario Elon Musk, y pues llega todos a la expectativa, una de qué va a pasar con las políticas de Twitter. Él antes de la compra, si usted recuerda, pues la frenó por bastante tiempo. Twitter lo demandó, tal, porque primero no les querían dar información sobre los bots, sobre tal, y pues finalmente la compra, y pues todo el mundo a la expectativa de qué va a pasar, por ejemplo, con las cuentas bloqueadas. Luego hasta incluso el presidente dijo, ya van a desbloquear a Trump, ¿qué onda? Pero lo que sí, primero, y no hubo dudas, primero llegó y anunció, quieren las cuentas verificadas, van a empezar a pagar
Segundo, empieza a decir que la empresa no está generando como tal buenas ganancias, anuncia un despido masivo que se da este día viernes y pues entre los miles de trabajadores despedidos de Twitter, pues se encuentran los trabajadores de la plataforma en la oficina de México, de acuerdo con los reportes de los mismos miembros de la red social, que en las últimas horas han publicado algunos casos, pues mensajes de despedida, aprovechando también el uso de Twitter, pues ahí mismo dicen, ya me despidieron de esta empresa. Y bueno, uno de los ex empleados de Twitter en México le dijo a Sin Embargo que no fueron notificados que estaban despedidos hasta que no intentaron tener acceso a la plataforma. Amanecieron bloqueados, sin más. La agencia AP difundía esta mañana una carta que fue enviada a los empleados de Twitter donde les informaban que antes de las 9 de la mañana iban a saber quiénes habían sido despedidos. Pues no sé si esa fue la manera de que les informaran, Dulce, que ya no pudieras entrar al sistema, qué cosa, ¿no? Y pues esta misma persona que habló con Sin Embargo recordó que todo el personal despedido a lo largo de Estados Unidos se ha organizado para una demanda colectiva y que es posible que en México suceda lo mismo. La noticia ha causado impacto en esa red social donde usuarios mexicanos han celebrado principalmente la salida de Hugo Rodríguez Nicolat, ahora es director de políticas públicas para México y Latinoamérica de Twitter y quien es ligado a Diego Fernández de Ceballos y al expresidente Felipe Calderón. Pues también terminó corrido, pero sí es todo un tema lo que está pasando ahí en Twitter, sobre todo pues ver qué está pasando con los empleados, porque más allá de las normas, tal, lo que vaya a cambiar Elon Musk, pues se tienen que respetar los derechos laborales, ¿no? Entonces hay que ir viendo qué va a suceder con ese tema. Sí, justo esta demanda colectiva que realizaron en Estados Unidos fue basada en eso, que no les avisaron, como demanda la ley de allá, 60 días de anticipación para que pues se vayan previniendo y no de tajo se queden sin trabajo y sin dinero. Ojalá aquí en México todos los que recibieron ese correo ya no pueden ingresar al sistema de Twitter, pues se organicen y organicen esta denuncia colectiva por sus derechos laborales, Ilse. Pues listo, Dulce, vamos haciendo nuestro tradicional cierre de computadoras. Esperamos que les sea de mucha utilidad este resumen que les hemos preparado para esta semana cargada de información, Dulce, el Como tema del siempre. INE. Como siempre, ¿verdad? Ya mejor ni para qué lo decimos. Pero bueno, el tema de la encuesta del INE le vamos a seguir dando seguimiento en este canal de Sin Embargo al Aire y por supuesto en Sin Embargo MX, al igual que los terribles casos de estos 2 presuntos feminicidios que se registraron con mujeres que habitaban en la Ciudad de México. Y pues sin más, Dulce, nos queda desearles un excelente fin de semana. Descanse mucho, cuídese mucho. Ya es viernes 4 de noviembre, arrancamos mes y no se pierda la programación de Sin Embargo al Aire la próxima semana. Los esperamos con mucho cariño. Bye, bye. Hasta luego.